Tenemos invitado hoy a Alberto Mario de Castro. Alberto es psicólogo con más de 25 años de experiencia en psicología clínica, especializado en el tratamiento de adicciones, trastornos de ansiedad y de personalidad, tanto en adultos como en adolescentes. Es miembro del Grupo de Investigación en Psicología Clínica y de la Salud de la Universidad del Norte, donde investiga sobre la experiencia de ansiedad y salud mental. A lo largo de su carrera ha sido autor o coautor de más de 40 artículos científicos, 11 capítulos de libros y 6 libros. Además, ha recibido múltiples reconocimientos, entre ellos profesor distinguido de la Universidad del Norte, becario Fulbright, ganador del premio Rollo May Scholarship otorgado por Saybrook University y recientemente en 2023 y 2024 fue reconocido por su excelencia docente en el aula. Actualmente, Alberto Mario se desempeña como vicerrector académico de la Universidad del Norte y ha ocupado cargos clave como decano de Humanidades y Ciencias Sociales, director de investigaciones y coordinador del programa de psicología. Entonces, sin más preámbulo, Alberto Mario, bienvenido y te doy la palabra. Muchísimas gracias, María Paula, por la invitación. Bueno, y a toda la alianza, la verdad, los felicito. Está más que Mori necesitado hoy en día estrategias y apuestas como esta. Bueno, voy a compartirles la presentación. Como no los voy a estar viendo, si en algún momento es necesario que me explique algo, etcétera, pues me lo dejan saber sin ningún problema, ¿no? Esta presentación ha sido desarrollada a partir de todos mis años de experiencia clínica, además de trabajar en la universidad, siempre me he mantenido atendiendo y adicionalmente he desarrollado pues, una línea de investigación, entonces digamos que integro tanto la vida académica como investigativa como la experiencia clínica para presentar esto. Entonces, basado en esa integración de experiencias, ¿no? La idea es tratar de abrirnos un poco. Seguramente muchos de los que están aquí tienen mucha experiencia trabajando con jóvenes. Mi recomendación muy respetuosa y atrevida es tratemos de escucharnos como si no supiéramos nada, porque lo digo a título personal, un gran error que a veces me doy cuenta que sin estar muy pendiente me pasa y sé que le pasa a mucha gente, es que creo que lo tengo claro y no lo tengo claro. Y ese es el principio del gran error porque obviamente voy a ajustar a la persona a lo que yo creo. Entonces, vamos a tratar de comprender acá a los jóvenes de hoy actuales, sus dilemas emocionalmente, en qué están. Obviamente esta no es la perspectiva, es una, con lo que quiero como aportar algún conocimiento. Primero, antes de empezar, quisiera como hablar un poquito del contexto, un poquito, y hay dos elementos claves de los que quiero hablar. Uno, la palabra que ven resaltada en negrilla que dice posibilidades y otra que hablo a continuación en las siguientes diapositivas, ¿no? En el contexto psicosocial actual, estamos experimentando un sinfín de opciones y posibilidades que tanto los jóvenes como nosotros tenemos, con una gran diferencia, que nosotros tenemos acceso a ese mundo de posibilidades desde la adultez con una mente entre y emocionalmente, en teoría, estructurados y maduros. Y no es lo mismo a acercarse o abrirse a este mundo de opciones y posibilidades con una mente ya estructurada que en proceso de estructuración apenas, ¿no? Entonces, los jóvenes están ante un mundo inmenso. Voy a colocar ejemplos de la vida cotidiana y ejemplos de la experiencia pues clínica o de intervenciones a veces, digamos, grupales que ha hecho en algunas instituciones educativas, ¿no? Algún ejemplo de alguna jovencita con la que alguna vez trabajé, ella tenía 13 años cuando trabajé con ella, ella era de Bogotá, y ella me decía, sí, Alberto, yo tengo novio, pero yo no sé si es el hombre de mi vida. Y después me decía, pero ella me decía, yo no sé si él es el hombre de mi vida o es alguno de todos los otros. Yo, ¿cuáles son todos los otros? Se refería a algunos de los más de 700 que ella tenía en sus redes sociales. Cuando tú y yo estábamos en el colegio, probablemente, pregunto yo, ¿cuántos amigos teníamos? No sé, 5, 10, 15, 20. Creo que no tendríamos más de eso. Siempre digo jocosamente que el que tuviese más de 20 o 15 amigos era el chacho de la película, ¿no? Porque pues como era muy difícil. Y uno se dedicaba a los pocos amigos con los que uno tenía en el salón, los primos o uno que otro que veía cerquita a la casa, etcétera, ¿no? Pero eran pocos. Hoy en día los jóvenes saben que todos los que tienen en sus redes sociales
no son amigos de ellos, pero están pendientes de todo lo que ellos hacen y están pendientes de que ellos estén pendientes de todo lo que cada uno de ellos expone y hace en sus redes. Entonces la pregunta simple es, ¿cómo haces tú para estar pendiente en el mismo tiempo que tú y yo teníamos para atender a 10, 15 o 20 personas? ¿Cómo haces para atender a 700, a 1000 o a 2000? Pueden ser muchísimos más, ¿sí? ¿Cómo haces? Entonces, es muy difícil vincularse emocional y afectivamente hoy con todas las personas de tu círculo social porque no vas a poder hacerlo. Es tanto el volumen de acceso que tenemos a otros seres humanos que no nos vamos a poder conectar emocionalmente de una forma íntima, me refiero, ¿no? Es decir, compartirme y compartir la experiencia del otro de una forma íntima. O sea, por íntima no lo remitan directamente a algo de una relación de pareja necesariamente, ¿no? Sino en cuestión de amistad sobre todo, ¿no? Entonces, los jóvenes de hoy tienen miles de opciones y están bombardeados, hiper estimulados. Yo siempre pregunto también, cuando yo era niño, este es un ejemplo que coloco mucho, cuando yo era niño, habían dos canales de televisión, el 11 y el 13. Yo tengo 52 años, que sirva como punto de referencia. Era en blanco y negro, ¿sí? La decisión era o el canal 11 o el 13, simple. La decisión era sencilla. Hoy en día, en estos aparatos, supón que en tu celular o en tu tablet o donde sea, tienes, no sé, alguna de estas plataformas, Amazon, Disney, Netflix, que tengas dos o tres. ¿Cuántas opciones tienes en el mismo segundo donde antes había dos, el 11 o el 13? ¿Cuántas opciones en el mismo segundo tienes hoy? Tienes más de 30, 40 o 50.000 opciones. ¿Sí? La cuestión ya no es tan fácil entre qué decido. Si llevamos esa analogía al mundo social, significa que es más complicado poder saber qué de todo lo que hay me gusta, con qué de todo lo que hay me identifico, con qué de todo lo que hay me comprometo. Es más complicado, es más chévere para utilizar una palabra pues, jovial de los jóvenes porque tengo muchas más opciones y eso sí, obviamente buenísimo, pero al mismo tiempo es más exigente porque significa tener mucha mayor claridad de lo que existe y de lo que quiero respecto a eso para poder tomar una decisión clara. Entonces, este mundo nos está llevando un poco a, como dicen algunos otros autores, a una saturación social y laboral, donde cada vez tenemos menos tiempo. Yo lo pongo en la experiencia. Yo empecé siendo profesor en esta universidad, luego fui coordinador de un programa de psicología, bueno, María Paula lo dijo. Y en ese momento yo empecé a trabajar en esta universidad en el año 2000 o 2001 por ahí. Yo atendía a los estudiantes con los que tenía que trabajar en el momento. Hoy en día nadie en ninguna institución educativa, por lo menos educación superior, trabaja solo con los estudiantes que tienen en el momento. Y los estudiantes que se fueron, y los que vienen, y los que se quieren ir, y los egresados con los que hay contacto, y las instituciones con las que hay convenio, y el que está afuera, y el, etcétera, ¿no? Entonces, en el mismo tiempo de trabajo hay una saturación y un exceso, porque en las mismas 8 o 10 horas laborales tenemos que atender al doble, al triple o mucho más de las personas con las que antes atendíamos y trabajábamos formalmente, ¿no? Entonces, un mundo que se va saturando un poco social y laboralmente. Y eso hace que el vínculo afectivo se vaya cada vez más diluyendo un poquito o deteriorando un poco. No digamos que lo que está ocurriendo hoy en día en salud mental es solo por las redes sociales y por lo que existe, Internet, eso es parte. Pero eso nos está llevando a un modelo de crianza en el cual nosotros no estamos siempre disponibles afectivamente para nuestros hijos. ¿Por qué? Porque obviamente cada vez tengo menos tiempo en mi vida laboral, en mi vida diaria por el exceso de trabajo y por mi dedicación a la vida social, que cada vez me satura más tiempo donde antes era íntimo, era privado para la familia o para mí, ya no. Entonces el tiempo cada vez se va reduciendo en teoría. ¿Qué ocurre ahí? Que obviamente entonces los padres, la disposición que pueden tener para interactuar con sus hijos va siendo cada vez menos y adicionalmente cuando lo hacen como tendencia, no estoy diciendo que siempre es así, es un poco más débil. Entonces, es mucho más fácil, tú llegas cansado después de una jornada de una semana, hoy alguien dijo que estaba cansado precisamente, y supongamos que llega hoy a su casa muy cansado, y llega tu hijo y tiene tremendo rollo, y tú tienes que estar disponible efectivamente para tu hijo, y sentarte a jugar o a escucharlo, y orientarlo y acompañarlo.
Y no siempre anímicamente en este mundo tan saturado y cargado tenemos esa disponibilidad. Es más fácil darle estos aparatos para que se tranquilice. Una pataleta de un niño tapada con una pantalla se pasa, pero el niño no aprende a gestionar sus emociones. El niño no aprende, como lo noto muchísimo en los niños y adolescentes de hoy, que no saben diferenciar entre un estado de tristeza, un estado de frustración, un estado de rabia o sentirse vacíos o ansiosos. Confunden, ni siquiera reconocen a veces las emociones, muchas veces tienen la capacidad, si no las reconocen, de saber qué esperar de sí mismo ante ellas y cómo manejarlas. Entonces es más agobiante. Esto resulta en padres que a veces puedan ser ausentes. Yo siempre cuando hablo de este tema quiero dejarlo claro, esto no es una categorización como negativa que se hace de los seres humanos. Yo, yo soy una especie de padre ausente. Yo salgo de mi casa a las 7, 7:30 de la mañana. Ahí me dio media hora, 45 minutos si acaso para ver a mi hijo. Al mediodía nunca lo veo porque los horarios de trabajo en su colegio no coinciden y lo veo 2 horitas en la noche. Y ese es el tiempo que yo tengo con mi hijo de lunes a viernes. Media hora en la mañana y 2 horas en la noche si me va bien, si me va bien. Soy un padre durante el día de mi hijo, ausente y me duele, pero ¿cómo hago? ¿Sí? Entonces, este mundo aparentemente, como me decía antes de ayer un sociólogo, no fue este mundo laboral de hoy en día, este mundo moderno de estas últimas décadas, me decía desde su perspectiva, no fue pensado en la familia, ¿sí? No sé si es así, obviamente, pero sí tiene mucha repercusión en la dinámica familiar. Esos padres ausentes no generan vínculos, entonces con el poquito tiempo, si además el poquito tiempo es sin el diálogo, sin estar ahí, porque estoy cansado, porque estoy frustrado, porque la vida sigue, porque tengo problemas familiares, porque tengo problemas económicos, porque tengo una enfermedad, porque no me alcanza la plata, porque tengo problemas en mi trabajo, lo que sea. Y además de eso, tengo que estar disponible efectivamente para aguantarme una pataleta, una tremenda pelea y sentarme conmigo y escucharlo y armoniosamente estar pendiente y querer saber qué hace. Sí, esa es la exigencia que tenemos nosotros como padres y madres, precisamente, ¿no? Pero a la que aparentemente no estamos del todo dispuestos o disponibles para hacer todo el día, como tendencia. Hay muchos que sí lo hacen, obviamente, ¿no? Ahora lo vamos a hablar. También encontramos o encuentro, incluso en educación superior, encuentro muchos padres temerosos. Hasta este mundo de posibilidades tan abiertas, es muy fácil perderse. Y encuentro padres, pero terriblemente asustados con este mundo de opciones. He tenido jóvenes que en sus propias casas hacen ventas de drogas explícitamente en las bandejas de servir de los padres, etcétera, ¿no? Entonces son unas opciones tremendas. No me voy a poner a colocar esos ejemplos acá. Una vez me dijeron que no los colocara para no asustar, pero son ejemplos reales, ¿sí? Estos padres temerosos que temen mucho que sus hijos se pierdan esas opciones son cada vez más sobreprotectores, pero bueno, como la palabra lo indica, de una forma no apropiada, porque se va destruyendo la autonomía. Voy a colocar un par de ejemplos. Los colocaba ayer en la bienvenida a padres de nuevos ingresos a la universidad. A inicios de este año me tocó atender a dos padres, madre y padre, que pusieron una acción judicial porque a su hijo de 30 años, que estaba estudiando una maestría, el director de la tesis no se la avaló para que la fuera a sustentar porque tenía que hacerle correcciones, porque por temas de calidad tenía que mejorarla. Y pusieron una acción judicial porque esa decisión del profesor le estaba ocasionando problemas de ansiedad y emocionales a su hijo. Y yo me pregunto, ¿qué hacen unos padres viniendo a discutir académicamente si sí o si no por un hombre hecho y derecho de 30 años que está terminando una maestría? ¿Qué es eso? Acompáñelo, apóyelo, empújelo, asesórelo, pero no dé la pelea por él, ¿sí? No dé la pelea por él, que aprenda a enfrentar frustraciones y que aprenda a conciliar, a argumentar, a contraargumentar, etcétera, ¿no? Pero poco a poco, sin darnos cuenta, lo vamos destruyendo. Yo soy un enérgico eh, defensor de la idea de que la verdadera generación de cristal no son los jóvenes, somos los denominados, los que nos autodenominamos por generación, tal vez entre 30, 35 y 50 años, las mamitas y los papitos. Y lo digo en esos términos porque en esos términos es la forma en la que los colegios hablan a los padres. Bienvenida a las mamitas de los niños de prekinder, allá en preescolar, de kinder, bueno, etcétera, ¿no? Y pareciera que esa actitud permanece a lo largo del tiempo. Con una intención de ser buen padre, podría ser. Con una intención temerosa de que a mi hijo le pase algo, puede ser. Con una intención no tan buena,
sino un poco más social, de no darme el lujo de que socialmente mi hijo le vaya mal para yo no exponerme como un mal padre, puede ser. La mezcla de todas ellas o alguna otra, obviamente también puede ser. Pero en todo caso, encontramos padres que invaden el espacio de autonomía de sus hijos, incluso a los 20, a los 30 y todavía un poco más. Y eso hace que los jóvenes no aprendan a enfrentar frustraciones ni autonomía. Y por el otro lado, estas dos modalidades, que no es lo que ocurre siempre, son las dos tendencias, digamos, como en los dos polos, digamos, inapropiadas, generan en ambos casos ausencia de vínculos afectivos duraderos. Como yo digo coloquialmente, el colchón emocional que antes teníamos los jovencitos cuando íbamos creciendo, ese colchón ya va siendo, ya no un colchón, sino una colchonetica, ¿sí? Va pasando a ser una colchoneta de una litera cada vez más delgadito, del cual los jóvenes no tienen de dónde agarrarse cuando tienen una dificultad en alguna situación de la vida diaria. ¿Qué termina, si esas situaciones ocurren, qué termina con el joven? Termina sin aprender a enfrentarse desde muy temprana edad para resolver problemas de la vida cotidiana. No saben aburrirse ni salir del aburrimiento. No saben respetar normas en este mundo tan inmediatista, donde todo está al instante, muy fácil y rápido, no saben esperar. El otro día hace un par de años, me contactaba la directora de un headhunter aquí, del headhunter más prestigioso que hay aquí en Barranquilla, y me comentaba lo siguiente: Alberto, ayúdame a entender a los jóvenes de hoy en día. Y me ponía dos casos, de una egresada de psicología y de un egresado de administración de empresas. Ambos, uno tenía 22 y el otro 23 años, recién egresados, recién graduaditos de la universidad, y los dos renunciaron a sus trabajos, uno a los 2 meses y el otro a los 4 meses, porque no querían hipotecar su futuro, que cuando los iban a ascender porque ellos eran muy buenos. Tenían 3 o 4 meses trabajando y ya querían que los ascendieran porque ya eran buenos y hacían las cosas bien, ¿no? Y a los 4 meses renunciaron porque después de 4 meses no iban a hipotecar su vida a otra empresa. Dios mío, 4 meses, 4 meses, ¿sí? No saben manejar sensaciones muchas veces o las emociones o los sentimientos, como ahorita decía, les cuesta gestionar porque no saben reconocerlas, lo que es estar aburrido, triste, ansioso, con miedo, etcétera, ¿no? Eso hace que desarrollen muy poca tolerancia a la frustración en este mundo de tantas opciones. Hace unos años trabajé con un joven de una condición socioeconómica muy alta de la ciudad, pero muy alta, con un padre con una capacidad económica altísima. Y ese jovencito tenía 14 o 15 años y conocía más de 15 países. Yo me preguntaba cuántas personas de mi edad conozco que se matan la vida trabajando y nunca han podido ni siquiera salir del país. Pero ese joven, ese no es el punto. El punto es que ese joven, que conocía más de 15 países, vivía frustradísimo porque no conocía otros 20 que él quería conocer. Y él luego me decía, sí, ven, no valoro, conozco esto que mucha gente no lo conoce, pero es que quiero conocer este. Hoy en día te metas en cualquier momento a YouTube y colocas el pueblo o la ciudad de cualquier parte del mundo, vas a encontrar algún video de esa ciudad y el mundo está a la mano. El mundo que tú y yo aprendimos a observar y a conocer mucho tiempo después, en algunos momenticos por la televisión, los que han tenido tiempo, oportunidad de viajar, que luego pudieron viajar, lo siguen. Hoy en día vas creciendo con ese mundo a un clic de distancia. Y se generan unas necesidades de conocer personas, de tener acceso a muchos sitios, de irte, de tener proyectos, de estudiar, de trabajos, etcétera, ¿no? Eso está bien, pero es más exigente. Eso está bien, pero afectiva, familiarmente es 1000 veces más exigente que antes. Y eso hace que el aprendizaje emocional sea más complicado hoy en día. Lo defiendo 1000 veces. Ser educador preescolar, profesor de colegio o ser psicólogo o psicoorientador hoy en día de niños es muchísimo más difícil y exigente que hace décadas atrás, ¿no? La otra palabrita que quisiera resaltar, que va de la mano con la palabra de posibilidades, es la que ven en pantalla, que también está resaltada en negrillas, que es impactar. En mi experiencia clínica e investigativa, sobre todo, en esas dos, lo noto muy explícitamente y a veces muy implícitamente, pero es muy explícito para mí, la necesidad que estos jóvenes van teniendo, van creciendo con una necesidad de querer impactar. El mundo de posibilidades se va ampliando, ¿sí? Se va expandiendo. Y en ese sentido, la necesidad de darte a conocer o querer tener impacto en todo ese mundo que vas conociendo es mucho mayor que la que tenemos antes. Yo coloco algunos ejemplos coloquiales. Cuando yo me gradué de la universidad, yo me acuerdo que la gran parte, puedo decir que toda mi promoción,
pues yo me gradué allá a mediados de los 90, tenía la intención de, de conseguir un buen trabajo. Y muchos de nuestros padres, bueno, yo soy un ejemplo también, llevamos mucho tiempo trabajando en una institución. Y eso es una cuestión de orgullo para muchas personas porque significa que eres una persona madura, estable, en la que se puede confiar. Eso para un joven de hoy en día es un rasgo de mediocridad porque te quedaste y no quisiste subir, te estancaste. Sí me lo dicen directamente, ¿no? He tenido situaciones las que sea. Hace un par de años un padre de familia estaba angustiado porque su hijo, que se graduó de ingeniería, le ofrecieron un trabajo en una multinacional con un muy buen salario, sobre todo para ser recién egresado. Y el pelado la rechazó porque él quería emprender. Y el papá le decía, oye, pero ten una experiencia, trabaja 2 años, ahorras plata, te haces un nombre, haces hoja de vida y luego con esa plata puedes emprender mejor. Y el pelado quiso arriesgarse porque él no iba a trabajar para nadie, sino para sí mismo, ¿no? Entonces, esa necesidad de impactar es muy fuerte. Hace algunos años me llamaron de un banco, perdón, de la gerencia regional de un banco aquí de la costa Caribe, de un banco muy bueno de este país, porque el gerente me decía, yo no entiendo a los jóvenes, el 70% de los empleados de este banco son jovencitos, ¿sí? En cargos de analistas financieros, etcétera, ¿no? Y Alberto, necesito ayúdame a entenderlos, porque están renunciando, no sé cómo manejarlos. Resulta que cuando entramos al banco a ver qué es lo que estaba pasando, resulta que no querían relaciones horizontales, perdón, verticales, digamos, del gerente hacia abajo, sino sentirse en la misma línea de poder, digamos, horizontalmente con su superior. Querían una informalidad en la forma de vestir y querían tener impacto sobre el banco o sobre la zona aledaña al banco. Coloco dos ejemplos. Una jovencita, ambos ejemplos son de jóvenes que eran analistas financieros, corporativos. ¿Sí? ¿Qué tiene eso que ver con lo que voy a decir? Una quería impactar en el estilo de salud, en la salud y el estilo de vida de las personas que trabajan en el banco. Entonces, quería desarrollar una cultura de alimentación sana. Otro de esos analistas quería impactar en el medio ambiente del barrio donde estaba ubicado el banco, que para él era un barrio pues que estaba muy sucio, etcétera, ¿no? Y el jefe me decía, pero ¿eso qué tiene que ver con su trabajo? Total, en ambos casos se logró la concesión de que pudiesen hacer el 95%, perdón, que pudiesen hacer sus funciones en el 95% de su tiempo laboral. Y les daban alrededor de un 5% para que pudieran hacer estas actividades confiando en que la iban a poder seguir haciendo en el 95% del tiempo. Pero una forma que encontraron de que el joven se enganchara en el trabajo, que se sintiera motivado con un propósito, que es algo muy explícito que aparece fuertemente en los jóvenes de hoy en día, ¿no? Un propósito muy claro y explícito con el que puedan impactar, no con el que puedan impactar necesariamente de una forma histriónica, como a veces cuando hablo de esto algunas personas adultas me dicen, no, impactar en la sensación que eso me da a mí de estar aportando algo al mundo, así tú no lo veas, pero es mi necesidad de sentirme comprometido con. Entonces hay jóvenes, por ejemplo, que se meten en distintos tipos de actividades de voluntariado. Yo siempre alerto aquí, ojo con esas denominaciones y esas categorías amplias que a mi juicio terminan siendo un poco despectivas sin que originalmente lo sean así. Cuando hacemos esas categorizaciones de Centennial, generación Z, generación de cristal, etcétera, despectivamente no nos damos cuenta que estos jóvenes tienen unos tremendos potenciales. He dicho, es más difícil, es mejor, más chévere, como dicen, porque tiene más opciones. Pero al tener más opciones, es más exigente saber con cuál de todas ellas me identifico. Entonces, aquel joven que realmente quiere clarificarlo, tiene que hacer un esfuerzo grandísimo y desarrolla unas capacidades y un potencial tremendo. Y cuando hacemos esas categorizaciones, descuidamos, omitimos y no le prestamos atención a ese tremendo potencial de ese joven. Esta universidad tiene poco más de 10.000 estudiantes de pregrado y 2.000 de posgrado. En esos 10.000 y pico de pregrado, hay 4.500 aproximadamente, 4.400 y pico, que son voluntarios, son parte del voluntariado de la universidad. Significa que el 40 y pico por ciento de los estudiantes de esta universidad pertenece a un voluntariado para querer hacer algo y aportar algo a la sociedad. Y se van a barrios marginados, y se van a limpiar las playas, y se van a escuelas a trabajar para sentir que impactan, que su vida tiene un propósito. Y eso a veces no lo tenemos en cuenta cuando decimos, ah, esa es la generación de cristal, todos se frustran fácil. Sí, eso puede ser parte, que repito, no nos podemos salir de esa ecuación porque es un modelo de crianza que nosotros hemos desarrollado. Ellos se han desarrollado así en un mundo que nosotros les estamos entregando de esa manera, ¿sí? No es cuestión de culpar a uno ni el otro, digamos, una ecuación en la que ambos hacemos parte de esa relación, ¿no? Pero
no omitamos el tremendo potencial que estos jóvenes tienen, como miraremos ahorita. Este es el contexto para llegar al punto central, a mi juicio, de esto, y son los dilemas. Yo, en mi experiencia, yo trabajo, he identificado en la experiencia clínica e investigativa alrededor de 6 dilemas. Para mí, estos son los dos centrales, para mí, que yo por lo menos he identificado. Los he denominado a partir de la literatura, de otros no ha sido algo como arbitrario. Individuación, adaptación, ¿a qué se refiere? En este mundo de saturación social, de tantas posibilidades, etcétera, por eso necesitaba dar ese contexto mejor. Perdonen que me haya demorado un poquito, pero quería explicarlo un poco bien. ¿Qué pasa? Que los jóvenes cada vez desarrollan una identidad, se van forjando un yo cada vez de una forma más fuerte a partir de los ojos que los observan. Eso no es algo nuevo, simplemente que ocurre con una intensidad mucho mayor. ¿A qué me refiero? Siempre estoy conectado, siempre estoy en red, ¿sí? Los adultos tendemos a mi juicio, a cometer un error, es decir, pero no estás en el mundo real, estás en esa cosa virtual. Es que el mundo virtual es el mundo real también. Es parte del mundo real, no es una cosa ficticia. Ahí hay relaciones, ahí hay contactos, ahí hay emociones, ¿no? Entonces, en ese mundo real vivo. Entonces, como este mundo está tan saturado socialmente, si no hago parte de, la sensación de soledad es muy fuerte. Hace poco escuchaba que en Estados Unidos estaban pensando, no sé si alguien tiene noticias porque no he seguido la noticia, no he vuelto a ver si eso, cómo ha progresado o no, que querían incluir algún trastorno muy relacionado con el tema de soledad, ¿sí? Sé que está implícita o explícita, por ejemplo, en trastornos, pues depresión, etcétera, pero querían hablar propiamente de un trastorno, obviamente, de una soledad mal vivida, dado el tremendo problema que se está viviendo. Entonces, al no sentirme parte de, me siento muy solo. Hace unos meses lo vi aquí explícitamente en un corredor de la universidad al inicio del primer semestre del año, es decir, como en enero, febrero, iba caminando y escuché a unos jóvenes que estaban hablando y uno le decía al otro, oye, pero ¿tú cómo haces para que a ti todos te quieran? Yo me esfuerzo en colocar contenidos y a mí nadie me da like, nadie me da like. ¿Yo qué pasa conmigo? ¿Sí? Era el cuestionamiento del joven hacia sus amigos, ¿no? Obviamente sé que es un caso y eso no lo quiero generalizar por ese caso, pero es que esa experiencia la veo muchísimo en otras partes, ¿no? Entonces, cuando no me siento parte de, y hoy en día sentirte parte de en redes sociales o en cualquier tipo de grupo que existe virtualmente, es muy fácil porque hay infinidad, hay miles de opciones. Y el no sentirte parte de te da una sensación de soledad muy fuerte, de desarraigo, de algo está pasando conmigo. Entonces, el joven crece hoy con un mayor temor a la soledad que antes. Lo digo desde mi experiencia clínica y investigativa, ¿no? No estoy afirmando que es así en general en todo el mundo, pero en lo que yo he alcanzado a conocer. Entonces, hay un mayor temor a la soledad, mucho más intenso que antes. Pero al mismo tiempo, acordémonos de la primera diapositiva, los vínculos afectivos familiares que de forma generalizada cada vez se van deteriorando o dejan de ser tan fuertes. Ya no es un colchón muy fuerte, sino que es una colchoneta un poquito más delgadita. Entonces, esos jóvenes que no van desarrollando una intimidad afectiva inicialmente con sus padres y luego en el contacto social, tampoco saben relacionarse muy bien. Y si están mediando sus emociones a partir de las pantallas solamente, en la pantalla todos sabemos que tú te relacionas con una parcelita de la persona. Tú puedes estar en este momento muy aburrido escuchando, ¿sí? De repente no te gusta ni cinco lo que estoy diciendo, pero te tomas una selfie a la pantalla y dices, mira, me estoy capacitando y pones una cara feliz. Y uno dice, ay, qué lindo, esa persona está aprendiendo, esa persona cómo le gusta siempre estar al día, ¿no? Y te relacionas con una parcelita de esa persona, pero no te estás relacionando con su estado de ánimo. Siempre cuando hablamos de afectos, se habla de emociones. Yo siempre alerto, hay mucho más que emociones, hay más afectos. Están los sentimientos de larga duración, están las emociones de corta duración y de mucha intensidad, están las pasiones de estados intermedios con la intensidad de las emociones, están los estados de ánimo que tienen una base biológica muy fuerte además y que no dependen en gran parte de nuestra voluntad. Tú te puedes estar bien y te acuestas a dormir y te levantas de mal genio sin saber ni cómo, ni cuándo, ni por qué, ¿sí? Pero esos estados afectivos, los jóvenes no aprenden a conocerlos, no saben relacionarse con ellos en la relación con otra persona. Te relacionas con la parcela bonita que muestras simplemente,
pero no con la completud o la totalidad de la otra persona. Entonces, ¿cuál es el dilema? Temo la soledad muy fuerte, pero no he aprendido, no sé cómo relacionarme íntima o afectivamente con otra persona. No quiero estar solo, pero me da miedo o no sé relacionarme con el otro. Muchos saben cómo hacerlo, pero les da miedo por una experiencia fuerte que encuentro cada vez de manera más abrumadora, y es la experiencia de sentirse vulnerables. Los voy a colocar en un ejemplo, pero son muchos los que podría dar similares. Un joven hace un tiempo me dijo en terapia, Alberto, tú sabes que yo fui el que la embarré con mi novia porque yo le fui infiel, yo fui el que le puse cachos. Así me dijo el joven. Pero ella fue tanta la rabia, utilizó una palabra coloquial, no sé si utiliza en todas partes, se llama boleteó, es decir, dio información mía, es lo que quiere decir, expuso información personal mía en redes y me dejó en ridículo. Yo no vuelvo a tener una relación de pareja, yo no vuelvo a ennoviarme más nunca en mi vida, ¿sí? Por el miedo a sentirme vulnerable, porque la exposición en redes, y por eso el ciberbullying es tan fuerte y tan temido por los jóvenes por la sensación de vulnerabilidad que tienen. Y esos ejemplos hay críticos. Alguna vez me tocó atender un ejemplo de un jovencito muy bonito, él muy lindo, tranquilito, un pelado súper dulce, que en su necesidad de ser adaptado y sentirse parte de, aceptó el reto de masturbarse en el baño de su colegio. Y los jovencitos que lo hicieron, lo dieron de maldad sin que él supiera cuando lo estaba haciendo, por arriba lo filmaron y dieron a conocer el video. Se podrán imaginar la sensación de vulnerabilidad de ese joven cuando todos sus compañeros del colegio ven cómo él se estaba masturbando. Esas tipos de experiencias donde el joven queda expuesto ante los demás hace que muchos jóvenes se replieguen y les dé mucho miedo, pánico casi, acercarse íntima o efectivamente a relacionarse con otro ser humano. Pero temo la soledad. ¿Dónde queda el joven? En un limbo, emocionalmente hablando, temiendo la soledad, queriendo relacionarse, pero sin saber cómo hacerlo apropiadamente. Y si ese dilema lo relacionamos con el segundo que ven en pantalla, que es el de límites o libertad o normas versus posibilidades, que muy implícitamente he venido hablando, es decir, hoy en día hay muchas más posibilidades y opciones, pero eso hace que sea más difícil saber con cuál de ellas me comprometo, es decir, que el joven empieza a dudar de sí mismo, que de todo esto es lo que yo quiero. Es mucho más difícil saber, acuérdense del ejemplo de la jovencita, y si ese hombre no es el hombre de mi vida, bueno, no les dije algo en ese ejemplo que es maravilloso. Otra jovencita de la misma edad, de 13 o 14 años, hizo el trabajo por mí ese día. Esa jovencita le dijo al compañero, a la muchacha, si tú no te comprometes con tu novio, no vas a saber si eso de verdad funciona. Porque si estás con él pensando en este, para ver cuál de eso, obviamente no comprometerte no te está dando lo mejor de ti y eso se perdió. Y esa peladita, sin estudios, sin dio una respuesta extremadamente aguda a lo que esta otra joven estaba pasando, ¿no? Pero es cada vez más difícil porque por el miedo a perderse o no saber qué de todo lo que hay es lo que yo quiero, los jóvenes entonces tienden a sentirse muy abrumados. Ante esta sensación de estar tan abrumados, sin saber con cuál de todas las opciones que existe es con la que yo quiero, algunos jóvenes se desenfrenan y algunos jóvenes se repliegan mucho, que es lo que vamos a ver a continuación. Como los jóvenes de forma inapropiada, esto no significa que esto es lo que hacen todos, lo que se hace de forma inapropiada, aclaro, cómo resuelven esos dilemas anteriores. Algunos se hiper restringen, hiper exceso, restricción, replegamiento, o sea, se repliegan mucho. Estas son las personas que tienen, es una reacción de un temor a perder algún tipo de seguridad. Es lo que se vive muy en redes, la sensación es de mucha inseguridad. Cualquier persona puede decir algo, cualquier persona puede ser grosera, te puede insultar, pueden crear hoy en día con inteligencia artificial imágenes, sonidos, palabras, expresiones, conversaciones que no son ciertas. Entonces la sensación de vulnerabilidad cada vez es mayor o de exposición. Y estos jóvenes entonces temen mucho varias cosas que aparecen ahí, temor a la incertidumbre, al fracaso, a sentirse muy abrumado, al encerramiento, a sensaciones de incapacidad, etcétera. Tienen sensación. Entonces, ¿qué hacen ante todo este mundo de posibilidades sin saber qué hacer ante ellas? Se repliegan, quedan paralizados sin saber qué hacer, como decidiendo no tomar decisiones y quedan estancados. ¿Qué ocurre con estos jóvenes o esto cómo se manifiesta?
Estas son algunas formas y bastante ya patológicas donde eso se puede llegar a manifestar. Lo anterior no significa, esto no significa que haya algún tipo de trastorno o patología. Esto puede ocurrir en jóvenes sanos sin ningún problema, ¿no? Cuando esto se manifiesta de una forma repetitiva, crónica, etcétera, puede llegar a ciertos problemas como los que vemos en pantalla. El cutting o el cortarse, ¿sí? Eh, Estos jóvenes, pues mucha gente que lo ha trabajado y he trabajado con, sobre todo me ha tocado a mí por cosas de la vida, trabajar con jovencitas. Casi nunca me ha tocado trabajar con jóvenes o jovencitos, sino muchachas que se han cortado y algunas de ellas me han dicho expresiones que me han dejado con el corazón arrugado. Cosas como, solo cuando me corto me doy cuenta que estoy viva. Es que al menos veo mi sangre y sé que existo. Entonces, la literatura que te dice es un desplazamiento de un dolor emocional al dolor físico para así trasladarlo y no enfrentar el emocional, etcétera. Sí, está muy bien dicho, es así. Pero cuando ves el dolor, la sensación de tristeza, la sensación de estar abrumada de esa jovencita para decir solo cuando me corto siento que estoy viva. ¿Cómo es la sensación de tristeza, de frustración, de inseguridad, de desvaloración, de insignificancia tan fuerte que está viviendo para llegar a sentirse y expresarse de esa manera? En algunos de estos jóvenes se presentan comportamientos como el suicidio. En los jóvenes que se hiper restringen o repliegan, el suicidio se da de una forma lenta. Es el joven que lo piensa, que lo planifica, que en la mitad de las veces, por lo menos, como hace la investigación, como nos alerta la investigación científica del mundo, se manifiesta, ¿sí? Se avisa explícita o implícitamente, ¿sí? Y de ese 50%, el 30% lo vuelve a intentar si no lo logra, ¿sí? Ojo, estos son, es más fácil, aunque no siempre lo es, porque puede ser muy difícil o a veces indetectable de captar esto, que los jóvenes que lo hacen de una forma impulsiva, como veremos a continuación, ¿no? Lo que más me preocupa a mí es que estos comportamientos que se siguen, que se pueden ir repitiendo, generan muchas sensaciones de apatía o de conformismo o de aislamiento. Y ahí, cuando el joven no sabe qué hacer o cómo lidiar con estas sensaciones, se pueden empezar a generar muchos problemas emocionales, ¿no? En estos vamos a ver, en este tipo de jóvenes vamos a ver ausencia de vínculos afectivos muy fuertes. La sensación de soledad es muy fuerte. Les invito a que miren, por ejemplo, el perfil de todos los jóvenes que alrededor del mundo disparan en las escuelas a otros jóvenes y vean el perfil de estos jóvenes cuando en su gran mayoría, por no decir todos, son jóvenes que han sufrido de bullying o de maltrato y que lo aguantan reiterativamente, pero no saben cómo manejarlo y hay sensaciones de aislamiento, de insignificancia o de frustración muy intensas y muy crónicas. De la impotencia a la violencia hay un paso pequeño, cuando la impotencia perdura en el tiempo. Hay un paso muy pequeño. Esto puede llevar a su abuso de sustancias depresoras, sobre todo el sistema nervioso central, pero en algunos casos también hay sustancias estimulantes, ¿no? ¿Qué ocurre con otra forma de tratar de lidiar con estos dilemas de manera inapropiada? El comportamiento exactamente opuesto, la hiperexceso de expansión, un abuso de la libertad. Estos son los jóvenes que temen, al contrario, sentirse limitados, bloqueados, anulados en este mundo de opciones. Como me decía una mamá hace poco, mi hijo se desbocó, haciendo como alusión a un caballo que sale corriendo y nadie lo puede detener, ¿no? ¿Qué significa eso? Estos son los jóvenes que quieren todas las opciones. No se abruman ante ellas y se quedan escandalizados, ¿sí? Sino que las quieren todas, no quieren dejar pasar una sola de ellas. En el grupo anterior me acabo de acordar un ejemplo que quisiera dar, cómo me lo explicaba un joven que emocionalmente le costaba mucho reconocerse, pero era muy intelectual y con eso tapaba y compensaba. Y él me preguntaba, Alberto, ¿tú sabes por qué en la Edad Media construyeron esas catedrales de esa forma tan grande? Y me decía, para que cuando el ser humano entrara a la catedral, se sintiera minúsculo ante el poder de Dios, ¿sí? Le pudiese temer y sintiera su poder y eso nos da una sensación de pequeñez. Sí, era cierto, ¿no? Él me decía, así me siento yo. Y eso es lo que sienten muchos jóvenes ante este mundo tan amplio de tantas opciones. Esto no es lo que ocurre con el que se hiperexpande. El que se expande siente el mundo a la mano y quiere absolutamente todo, todo. Entonces estos jóvenes abusan obviamente de las opciones, como me dicen a veces, muchas veces la mamá, ¿no? Están cambiando constantemente. Vámonos a una red social como Snapchat o TikTok o incluso YouTube con los videos short que llaman de YouTube.
¿Cuánto dura uno de estos videos? 20, 30 segundos. Imagínate un joven que dura 4 horas pegado a la pantalla viendo videos de TikTok durante 4 horas. No he sacado la cuenta, no lo he multiplicado, pero si un video dura 20 o 30 segundos, saque la cuenta. Son miles de videos que ve en esas 3 o 4 horas. Si se queda viendo una sola cosa, se le pasa un mundo inmenso por delante. Y adicionalmente sabemos lo que eso hace a nivel fisiológico y la dopamina, etcétera, ¿no? Y se van generando sensaciones biológicamente muy similares a las de una adicción a alguna sustancia psicoactiva. Entonces, estos jóvenes quedan pegados y no pueden parar. He atendido muchos jóvenes que se quedan pegados a la pantalla viendo videos y se acuestan a las 2 o 3 de la mañana para levantarse a las 5 de la mañana para ir al colegio. ¿Cómo están en el colegio al día siguiente? Obviamente no están. No son capaces de rendir, ¿no? Estos jóvenes están en el cambio constante porque el afán es cada 20 segundos cambiar. Cada 20 o 30 segundos cambiar. ¿Cómo les cuesta? Tú y yo, la mayoría, pues asumo que todos, bueno, no sé, seguramente hay personas más mayores y seguramente menores que yo, pero en general fuimos creados en un mundo donde había un estímulo o un par de estímulos a la vez. Entonces crecimos sabiendo focalizar la atención en una sola cosa por un largo periodo de tiempo. Hoy en día no es así. Hoy en día, en el mismo segundo, hay una hiperestimulación y hay un bombardeo de estímulos muy grandes. Entonces, si hay un joven que tiene una pantalla y está estudiando con una tableta o un portátil o lo que sea, y tiene abierta en la pantalla, ahí tiene YouTube, WhatsApp, Instagram, TikTok y el libro en PDF de física que está estudiando. Y entonces estudia 5 minutos el libro de física, mira videos 5 minutos, chatea en WhatsApp, escucha algo en Spotify, mira un video, vuelve a estudiar 20 minutos, vuelve a Spotify, chatea, mira otro video, estudia 15 minutos y la mamá y el papá no entienden. Y la mamá y el papá le dicen, oye, pero apaga ese montón de cosas, estudia, en 1 hora y media terminas y luego te puedes dedicar a eso. Pero el joven no es capaz de focalizar la atención en una sola cosa por un periodo largo de tiempo. Eso es una tendencia muy fuerte hoy en día y eso es lo que hace que los modelos educativos sean cada vez más exigentes en los colegios y en las universidades, ¿no? Entonces esos jóvenes que están ante este cambio tan constante intensifican sus emociones porque lo que le da vida a la emoción es la novedad, lo novedoso, lo nuevo, es lo que lo intensifica, ¿no? Hay mayor necesidad de tener, lograr, conocer, viajar. Puedes conocer muchas personas, puedes conocer muchos sitios, tienes más opciones de estudio, tienes más opciones de trabajo, etcétera, ¿no? Hay baja tolerancia a la frustración porque no soporto no tener esta y esta y esta y esta y esta, porque el mundo me da todo esto. ¿Cómo es que me voy a quedar solo con esto? Alguna vez un joven me decía, me siento frustrado porque mis dos amigos, uno se va a estudiar a Bogotá y el otro se va a estudiar a Chile y yo me voy a quedar en Barranquilla. Y después él me decía, oye, pero yo me quiero quedar en Barranquilla. Pero ya él se sentía automáticamente mal por sentir que no estaba aprovechando las opciones que el mundo le daba. ¿Sí? Él las pudo identificar, pero no siempre ocurre de esa manera, ¿no? Entonces, son jóvenes que están operando muchas veces en un inmediatismo muy fuerte y ese inmediatismo genera una compulsión muy fuerte. ¿Cómo se puede ver esto ya en un grado patológico? Eso se transforma, esos niveles de impulsividad, en actos agresivos muy fuertes contra sí mismo o contra el otro. Contra el otro se vuelven personas desafiantes, son los que tienden a hacer bullying, son groseros, si el profesor le pone límite, lo desafía, lo agrede, hace maltrato físico, etcétera, ¿no? O, al contrario, pueden orientar esa agresividad contra sí, que es cuando se dan los intentos suicidios muy impulsivos, que son más difíciles de detectar porque no son planeados. Existe una competencia constante en todo momento, social, académica, laboral, intelectual, deportivo, culturalmente, en el aspecto de interés del joven. Siempre está compitiendo para ser el mejor. Todo lo quiere, no quiere dejar que se le pase nada y eso lo lleva a un individualismo muy aterrador. Entonces no está preocupado por las necesidades del otro, porque si te atiendo a ti, se me pasa todo este mundo por delante y no quiero que se me pase el mundo por delante. ¿Qué ocurre? Indistintamente de estas dos formas inapropiadas, en el centro hay jóvenes que logran enfrentar todo esto con un gran esfuerzo. Ahorita veremos. Pero los jóvenes que tratan de recurrir a resolver los dilemas y las ansiedades de estos dilemas de esas formas inapropiadas terminan sintiendo estas sensaciones que ven en pantalla. Frustración, incapacidad, vaciedad o vacío, insignificancia, insatisfacción, desesperanza, tristeza, soledad, etcétera. Esta no es una lista acabada. Esta es una lista, estas son las experiencias que yo enfatizo en mi experiencia clínica e investigativa.
No significa que esta sea la lista. Esta lista ustedes la pueden ampliar y profundizar, y al contrario, si alguien lo hace, me encantaría y le agradecería que me lo retroalimentara. Pero tú y yo, lo que quiero aclarar es lo siguiente, tú y yo hemos sentido cada una de esas sensaciones que está ahí. Todas. Yo me he frustrado, me he sentido incapaz, me he sentido vacío, me he sentido insatisfecho. A veces me siento triste, a veces siento que no hay esperanza. Claro que sí, eso es humano, eso no hay problema con eso. ¿Cuál es el problema? En el título de la diapositiva encuentran dos palabras, perdón, experiencia caracterizada por sensaciones crónicas y generalizadas. Crónicas que son repetitivas en el tiempo y duran mucho tiempo. ¿Sí? No es cuestión de que yo me frustre una semana, es que vivo frustrado por meses o años, todos los días, en todas las situaciones, independientemente de dónde estoy. Eso significa que mientras más empiezo a sentirme frustrado en el tiempo, la tendencia, no obligatoria, no es automático, pero la tendencia a que esa experiencia se va generalizando. ¿Cómo así? Se va expandiendo. Pongo un ejemplo. Y un ejemplo real de una estudiante que alguna vez estuve aquí. Yo era una estudiante que ella era de un estrato socioeconómico muy bajo. Y ella estudió en esta universidad con una beca que daba la empresa de su papá. La empresa daba 2 becas al año para hijos de funcionarios de esa empresa. Y ella se ganó una de esas porque era excelente estudiante. En la asignatura que yo le estaba dando en ese momento, en los dos primeros sacó 5, que es la máxima nota. Y en el tercero sacó 3.2, 3.4, algo por el estilo. Y ella después del tercer examen me pidió una cita y llegó a mi oficina casi llorando, con los ojos, la lágrima que asomaba, los ojos aguados. Y decía, pero profe, es que voy a perder la asignatura. Y yo le decía, oye, pero la tienes en 4 y pico, o sea, no la vas a perder. Profe, pero es que me va a ir mal. Y yo no estaba siendo psicólogo, yo estaba siendo más papá. Yo la quería era como proteger y decirle, no te sientas mal, si te ha ido espectacular. Y ella me decía, profe, déjeme hablar. Bueno, está bien, sí, habla. Y ella me decía, profe, supongamos que me va mal en la asignatura y ahí se me salió otra vez mi afán de protegerla. No te ven, profe, pero déjeme hablar. Bueno, sí, está bien, me callo. Para que se den cuenta que uno, por mucha experiencia que uno pueda tener, uno tiene que estar siempre atento. Porque aunque yo no estaba en rol de psicólogo en ese momento, había alguien conflictado que yo quería escuchar y no la estaba escuchando. ¿Sí? Y en ese momento, ¿qué me dijo ella? Imagínese que me va mal en la asignatura. Y con que me vaya mal en la asignatura, yo la dejé que se expresara para poder entenderla bien, comprenderla. Si me va en la asignatura, me baja el promedio. Como es una beca, la beca me exige un promedio. Si me va mal en el promedio, pierdo la beca. Si pierdo la beca, dejo de estudiar en la universidad. Y no hay forma que yo vuelva a estudiar en una universidad porque mi papá no tiene plata para pagar una universidad. Si pierdo la universidad, mi papá, la decepción del mundo, no voy a encontrar un buen trabajo y mi novio seguro me zafa porque él es muy exigente. Ojo, ¿ah? En 30 segundos perdió la asignatura, perdió el examen, perdió la asignatura, le bajó el promedio, perdió la beca, su papá se decepcionó, nunca encontró un buen trabajo y su novio la terminó. 7 consecuencias así de rápido en un segundo, en una fracción de un momento, ¿sí? Esa joven, si no aprende a lidiar, a entender y a enfrentar su miedo, su ansiedad, su frustración, su sensación de impotencia, etcétera, y esa sensación perdura, no la sabe gestionar y empieza crónicamente a aparecer, le podría suceder como le sucede en algunos estudiantes, que le perdió una asignatura y la sensación de haber perdido la asignatura fue tan fuerte que empieza a dudar de sí y se inseguriza. Otras asignaturas con una sensación de inseguridad y es probable que le pueda ir mal. Y si le empieza a ir mal, refuerza su sensación de inseguridad y entonces se pierde su sensación de validez ante la vida. Socialmente se inhibe porque no quiere salir, para que no le digan que es bruta, para que no se la monten, pierde el ánimo de salir con su pareja porque ya no disfruta la vida, ves así ni tú solo, no quiero salir, etcétera, ¿no? Como me han dicho muchos jóvenes. Entonces, esa sensación de incapacidad, de frustración, etcétera, que empieza a permanecer, a que no soy capaz de lidiar y superarla, empieza a expandirse cada vez a más rincones de la vida de la persona e invade la vida académica, laboral, social, familiar, de pareja, religiosa, etcétera. Y eso es lo que hace, en gran parte, que aparezca la sintomatología psicológica. Miren estas experiencias simples de la vida cotidiana, simples. Por eso es un afán mío como de desmitificar algunas cosas sin caer en el simplismo de la psicopatología, porque aunque hay unos procesos psicológicos muy claros ahí, también están altamente ligados a experiencias de la vida cotidiana que no son capaces de manejar o gestionar apropiadamente. ¿Qué ocurre?
con estas personas, ¿cómo se terminan sintiendo en la vida cotidiana? Ahí enumeré algunas experiencias que son muy comunes, pero pueden ser muchas más. Bloqueo mental, hablar muy rápido. Bueno, yo estoy hablando bastante rápido por el tiempo. Hiperactividad o agitación motora, dificultad para atender indicaciones, dificultades interpersonales, no termina lo que inicia, dificultades con el sueño, disfuncionalidad, bueno, etc. ¿Qué ocurre fuertemente con estos jóvenes de hoy en día? Eso está llevando a dos rutas que quiero hacer claras. La ruta ansiedad-depresión y ansiedad-agresividad. Estos jóvenes que se sienten inmensamente ansiosos ante el mundo de opciones. Tú dile a un joven, no, te doy la noticia dentro de 3 meses. La espera de 3 meses para un joven es amenazante, es mucha incertidumbre para su capacidad en general, ¿no? Y esa ansiedad, si se mantiene crónicamente y se va generalizando, como ahorita veíamos, esa ansiedad se puede transformar fácilmente en depresión, porque el joven, para decirlo de una forma muy simple, el joven no logra lidiar con sus angustias, con su ansiedad, y trata y no puede, intenta esto y tampoco puede, intenta esto otro y no puede. ¿Y qué ocurre? Que en algún momento el joven, como decía alguien una vez, tira la toalla como hacen en el boxeo cuando yo me rindo. Y el joven se siente incapaz y en ese momento en que ya no encuentra cómo resolver su ansiedad, la ansiedad se transforma fácilmente psicológicamente en depresión. Sé que eso va ligado también a unos elementos químicos y fisiológicos que van de la mano, no reemplazan, van de la mano con la experiencia de la persona, ¿no? Pero la persona que no sepa lidiar fácilmente con la ansiedad, fácilmente puede terminar, fácilmente, no automáticamente, pero sí fácilmente puede terminar, si ocurre crónicamente, deprimida. Otra ruta muy fuerte que se hoy en día es la ruta de ansiedad-agresividad, hacia sí o hacia el otro, como ahorita hablaba pues un poco rápido, ¿no? Hacia sí, porque la ansiedad realmente es una sensación de amenaza que ocurre cuando hay algo sobre mis valores. Cuando hay una amenaza sobre algo que es valioso para mí, me siento ansioso. Si tú me regalaste algo, me diste un regalo y yo no te conozco muy bien, pero me diste por un cumplido y ese regalo no tiene gran significado porque no me gusta y vale 10 pesos, no me estresa, no me angustia que me lo corroben. Pero si me regalaste algo que vale millones y es muy significativo y además yo te quiero mucho y ese regalo porque me lo diste tú significa mucho y me lo van a robar, la ansiedad es inmensa por el significado que tiene para mí. Entonces la ansiedad te alerta que hay algo muy valioso en tu vida que está siendo amenazado. Cuando yo no sé racionalmente lidiar con esa amenaza, resolver esa amenaza, puede surgir la agresividad como el último recurso, en teoría, que tenemos los seres humanos para defender eso que es valioso. La tristeza que me da a mí es que esa agresividad, que en teoría es el último recurso, se está convirtiendo en el primer recurso para defender lo que es valioso. Si ustedes miran los índices de intolerancia en Colombia, intolerancia en la calle, en Colombia, en los últimos 5 años, los índices de agresividad, muchas veces con muerte, pero por lo menos con violencia física, superan los 12.000, en algunos casos los 14.000 casos al año. Solo por intolerancia en la calle, porque te pasaste la fila, porque me miraste feo y cosas por el estilo, ¿no? ¿Qué se sugiere para estar pendiente y poder resolverlo? Hay una palabra mágica, la palabra cambios, que todos los psicólogos conocen. Cambios yo sugiero en estos cuatro que ven. Cuando hay cambios en el estado de ánimo, ¿sí? Cuando hay cambios en la expresión, en el rendimiento académico o en la socialización. En el estado de ánimo no soy capaz de controlar si pasar de la tristeza a la alegría, a la apatía, no sé. En la expresión, antes hablaba, ahora no, no logro dar a entender lo que me pasa cuando antes era capaz de hacerlo. El rendimiento académico puede ser muy rápido o puede ser muy lento, pero mi rendimiento a partir de las sensaciones de inseguridad, impotencia, etcétera, va decreciendo. La socialización de espacios en los que antes me sentía cómodo, ya empiezo a dejar de sentirme cómodo y me empiezo a inhibir. Cuando hay cambios, uno o dos de estos cambios y esos cambios perduran en el tiempo, ojo, es una señal de alerta fuerte para mostrarnos que si no hacemos algo, algo le puede ocurrir psicológicamente a ese joven. Es una señal de alerta para decirnos, ojo, que puede haber un problema. El índice Wellman de la Universidad Javeriana, creado en el año pasado, miren cómo nos muestra esto. Los datos que nos muestran son fuertes. El 86% de los colegios no sabe acompañar efectivamente a los jóvenes. Solo el 33% de los docentes han sido capacitados en temas de prevención al suicidio. El 86% de los colegios aún tiene sistemas de medición y análisis sobre el bienestar emocional y salud mental de sus estudiantes, ¿no? No tienen, perdón. Entonces, la situación en temas de bienestar y salud emocional para nuestros jovencitos no es la mejor. Este tema de la ley de educación emocional que se está desarrollando, Ana Rita, etcétera,
es increíblemente útil. Para mí, de los grandes logros que se puede haber dado en psicología en este país en muchísimo tiempo. ¿Qué propongo para ir empezando como, qué tiempo tengo, perdón, María Paula? No, Alberto, ya te agradecería si puedes ir cerrando para poder Cierto, tomarnos la listo. foto grupal. Gracias. Ok, listo. Ese era como el panorama de lo que está ocurriendo. Dejo la presentación, yo se la puedo enviar por si les interesa. Ahí hay recomendaciones de cosas que se pueden hacer a nivel personal y a nivel educativo, como por ejemplo tener claridad sobre los temas de conciencia ambiental, salud cotidiana y emprendimiento. Si nosotros logramos que los jóvenes se enganchen en proyectos individuales y colectivos simultáneamente sobre estos temas, los ayudamos a desarrollar potenciales muy fuertes. ¿Y a qué me refiero con eso? Que aprendan a tener diversidad de ambientes y a trabajar autonomía y aceptación de normas al mismo tiempo. Es decir, que los jóvenes aprendan a trabajar un proyecto por un largo tiempo, aprendan a trabajar por un largo tiempo en 2 proyectos o en 3 proyectos, que aprendan a trabajar un proyecto individual y un proyecto grupal simultáneamente por largo tiempo, para que puedan combinar temas de saber adaptarse a la norma, al límite social, pero puedan desarrollar autonomía al mismo tiempo. Termino con esta frase: todo lo que nosotros hagamos, absolutamente todo lo que nosotros hagamos a nivel de medicina, de orientación, de psicología, de educación, etcétera, absolutamente todo se da en un vínculo relacional. No hay nada. No, pero si estás hablando de una tableta, hay una relación. Puede ser ausente, donde hay una experiencia de soledad muy marcada, pero siempre estamos en un contexto relacional. Si nosotros no aprendemos a conocer los dilemas de los jóvenes de hoy en día, sus angustias, cómo manejan sus emociones, cuáles son las estrategias que diseñemos, no van a tener ningún impacto, porque todo lo que haga el docente se hace en un vínculo con la persona. Y así como es importante conocer estrategias pedagógicas, es importante conocer al otro y saber empáticamente relacionarme con el otro. Si no sé relacionarme con el otro, ninguna estrategia pedagógica le llega. No va a ser bien recibida porque el joven va a estar por fuera, porque yo estoy por fuera de su contexto. Lo importante de esto es que toda estrategia psicológica y educativa está en un contexto relacional y emocional. De ahí la importancia que tienen este tipo de alianzas que ustedes han desarrollado. Gracias.